¿Alguna vez te has preguntado qué se escondía detrás de la fachada de gloria y aventura de la era vikinga? Más allá de las incursiones y los saqueos, había un lado oscuro y brutal de la sociedad vikinga que a menudo se pasa por alto, el trato inhumano a las esclavas. En este video, vamos a sumergirnos en las profundidades de este capítulo sombrío de la historia. Descubriremos las horribles atrocidades que los vikingos cometían contra sus esclavas, desde la violación y la tortura hasta el asesinato y el sacrificio. Prepárate para un viaje inquietante y revelador mientras desvelamos la verdad sobre la brutalidad de los vikingos y el sufrimiento de sus víctimas olvidadas. Así que siéntate, relájate y prepárate para un viaje al pasado que te helará la sangre. Los vikingos eran conocidos por su brutalidad y sus despiadadas incursiones. Tomaban esclavos de las tierras que atacaban y los utilizaban como mano de obra o los vendían con fines de lucro. Las esclavas vikingas eran especialmente vulnerables a los abusos y la violencia sexual. Aquí tienes algunos ejemplos de las atrocidades que los vikingos cometían contra sus esclavas. Abusos sexuales. Las esclavas vikingas eran a menudo violadas y obligadas a prostituirse. Eran consideradas propiedad de sus amos y no tenían ningún derecho ni protección. Los amos vikingos podían hacer con sus esclavas lo que quisieran, incluyendo violarlas y obligarlas a realizar actos sexuales. Tortura y asesinato. Las esclavas vikingas también eran a menudo torturadas y asesinadas. Los amos vikingos podían torturar a sus esclavas por cualquier motivo, o incluso sin motivo alguno. A veces, las esclavas eran asesinadas simplemente por diversión o como sacrificio a los dioses vikingos. Escudos humanos. Las esclavas vikingas también eran utilizadas a veces como escudos humanos en la batalla. Los amos vikingos obligaban a sus esclavas a pararse frente a ellos en la batalla para protegerlos de las flechas y las lanzas enemigas. Esta era una práctica particularmente cruel e inhumana, ya que las esclavas a menudo resultaban heridas o muertas. Sacrificios religiosos. En algunos casos, las esclavas vikingas eran sacrificadas a los dioses vikingos. Estos sacrificios solían realizarse en momentos de guerra o hambruna. Las esclavas eran asesinadas y su sangre era ofrecida a los dioses con la esperanza de obtener su favor. El trato que los vikingos daban a sus esclavas era bárbaro e inhumano. Era una práctica que estaba muy extendida en la sociedad vikinga y que no se consideraba un delito. El legado de brutalidad que dejaron los vikingos es un recordatorio de la brutalidad y la violencia que caracterizaron esa era. Una historia particularmente inquietante sobre el trato inhumano a las esclavas vikingas es la de Aud la Rica y Melkorka. Aud la Rica era una poderosa cacique vikinga que vivió en Islandia en el siglo X. Era conocida por su riqueza y su crueldad. Tenía una esclava llamada Melkorka, a quien trataba con extrema brutalidad. Según la saga de las Doela, Aud obligó a Melkorka a realizar trabajos pesados y la golpeaba con frecuencia. También le arrancó las orejas y la nariz como castigo por un delito menor. Un día, Aud estaba tan enfadada con Melkorka que la encerró en un establo con un toro salvaje. El toro corneó a Melkorka hasta la muerte. La historia de Aud la Rica y Melkorka es un ejemplo extremo del trato brutal que los vikingos daban a sus esclavas. Es un recordatorio de que la esclavitud era una institución cruel e inhumana que causó un sufrimiento inmenso a sus víctimas. Sin embargo, es importante señalar que no todos los vikingos trataban a sus esclavas de esta manera. Algunos vikingos eran más compasivos y trataban a sus esclavas con respeto. También es importante señalar que la esclavitud era una práctica común en muchas culturas antiguas, no solo entre los vikingos. Era una forma aceptada de obtener mano de obra y riqueza. Sin embargo, el trato que los vikingos daban a sus esclavas era particularmente brutal y despiadado. Era una práctica que estaba muy extendida en la sociedad vikinga y que no se consideraba un delito. Es importante recordar estas atrocidades para que podamos aprender de los errores del pasado y evitar que se repitan. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.